Bueno, y ahora me da mucho gusto recibir en el estudio a Gabriel de Velasco Valenzuela Vázquez. Él es autor del libro ABC de las constelaciones, un enfoque centrado en soluciones. Bienvenido, Gabriel. Pues Gracias por Alejandro, muy acompañarnos. contento de estar aquí, un saludo a tu auditorio y feliz de estar aquí en la gran ciudad Juárez. Al contrario, qué bueno que te das la vuelta. Este libro, aquí lo tengo en mis manos, lo vas a presentar. Es correcto, lo vamos a presentar allá en el Centro Cultural de las Fronteras este jueves, es decir, ya mañana, 3 de octubre, a las 18:30 horas, ahí en el Centro Cultural de las Fronteras, que está en Anillo Envolvente, frente al Museo del Limba. Ahí los esperamos mañana para conocer un poco más sobre este lenguaje que le llamamos el lenguaje transverbal de las configuraciones sistémicas, mejor conocidas como constelaciones. A ver, danos algo. ¿Eso con qué se come? Sí, exactamente. Bueno, una constelación es una representación visual o una simulación de una situación con elementos que pueden ser personas que nos ayudan como si fuese una puesta en escena y nos ayudan a colocar los diferentes elementos que están en ese contexto o esa problemática que la persona trae, ya sea una situación personal, familiar, organizacional. Últimamente todo este trabajo lo hemos llevado a las empresas con un éxito rotundo, no solamente en México, sino también en Colombia, en Argentina, en Brasil. Precisamente la próxima semana estaremos en Brasil. Y esto viene de un autor que se llama Matías Varga von Kivet y de Insa Sparrer, que son matemáticos y son filósofos, y ellos, a través de mucho estudio, de muchos años, empiezan a ver el poder que tiene la representación visual de una situación. Entonces entendemos que cualquier problema que una persona tiene finalmente es una serie de circunstancias o de contextos a las cuales nos vamos enfrentando. Entonces, ¿de qué se trata en este proceso de comunicación? Tú y yo somos comunicólogos. Se trata precisamente de comunicarnos desde un lenguaje diferente. Como dice Ludwig Wittgenstein, lo que no se puede decir con palabras se puede mostrar. Es decir, mostramos los diferentes elementos que están envueltos en una situación. Por ejemplo, en una situación de pareja, en donde ponemos un representante para cada uno de los dos y vemos cuáles son las circunstancias que están envueltas o el contexto en el cual ellos están en cierto conflicto. Lo mismo pasa con socios en las organizaciones cuando hay algún conflicto o cuando hay alguna meta que nosotros le llamamos el estado deseado y que puede haber de repente diferentes obstáculos para alcanzar esa meta. Entonces se representan visualmente esos elementos y a través de todo este protocolo que viene en el libro vamos acompañando a través de preguntas y también de lo que llamamos preguntas transverbales, que son diferentes propuestas de movimientos de los diferentes elementos. Es decir, entendemos por estructura la manera como están conectados o interrelacionados los diferentes protagonistas de la situación, que a veces son personas, a veces son instituciones, a veces son elementos, por ejemplo, como la filosofía de una empresa, la misión, la visión, el principio rector, que también los encarnamos con algún representante, ¿no? A veces con unos objetos, o a veces con sillas, o a veces con las personas, que a través de un fenómeno que nosotros le llamamos la percepción representativa, los que están representando en la constelación o en la configuración nos dan información, nos dan tips. De lo que se trata con todo este trabajo es de ampliar las posibilidades de solución. Por eso llamamos el enfoque centrado en soluciones. Oye, sí. A ver, Gabriel, entonces, muchas veces como seres humanos no nos damos cuenta de las situaciones en las que estamos inmersos hasta que lo vemos representado, porque tú lo ponías hace un momento, un conflicto de pareja, por decir, o sea, si yo estoy equivocado, pero yo estoy defendiendo mi punto de vista, es yo correcto. Estoy argumentando, no me doy cuenta. Así es, yo tengo mi punto de vista, sí. Tú tienes el tuyo, porque precisamente tú tienes tu propio contexto desde el cual lo puedes ver, tu propia realidad. Entonces nosotros vamos más allá de la empatía. Es decir, sabemos que la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y acá es ponerme en el lugar del otro y también de los diferentes elementos que están interconectados en la situación. Entonces, por ejemplo, en un conflicto entre dos personas, tenemos la situación como tal y tenemos la polarización. Es decir, tú tienes una opinión quizá polarizada, diferente a la mía. Entonces buscamos la manera de compatibilizarlo. Es decir, esa tercera posición en donde yo cedo un poco y tú también cedes un poco. Entonces tenemos el tema, tenemos la polarización y tenemos la posibilidad
de compatibilizar. Ujú. Entonces, ¿cómo trabajamos desde el enfoque centrado en soluciones? Con esquemas geométricos, como está ahí en la portada del libro, Ujú. que vemos ahí uno que se llama el tetralema, que es para disolver dilemas. Tenemos el triángulo de polaridades de creencias, Ujú. para trabajar y poder integrar de una manera armoniosa nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de hacer. Habemos personas que estamos muy enfocadas en el hacer, Ujú. y entonces cuando estamos muy enfocados en el hacer no nos preocupamos por cómo se siente el otro. Ujú. O hay personas que están muy enfocadas en el conocer, están muy enfocadas en la parte de acumular conocimientos, pero nunca hacen nada. Como decimos, el síndrome del chichoculote extrimido, ¿no? Que planea y nunca obra, ¿sí? Ok. Entonces, este triángulo nos ayuda a juntar cabeza, corazón y manos. Es decir, en la parte de arriba de la cabeza, el corazón de un otro de los extremos o los polos del triángulo, y las manos del otro. ¿Cómo puedo llevar a cabo mis proyectos Ujú. y no ponerme precisamente a decir, uy, cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa, sino realmente cómo poderlo ejecutar, teniendo la capacidad también de ser empático con los demás? Y hay otro que es muy bonito, que se llama el cuadrado de valores, que es para resolver conflictos también, es entender cuál es la buena intención detrás de eso que no me gusta de la otra persona. Ujú. Y todo eso trae, digamos, todo un bagaje. Si tú ves la bibliografía, que es muy amplia, Ujú. que son recomendaciones de otros libros, de otros autores, que sustentan todo este trabajo, que es la propuesta de estos alemanes, Matías Varga von Kiewit y de Insa Sparrer, que toman pues de Virginia Satir, de Jacob Levi Moreno, y eso trae filosofía de la lógica aristotélica, de la ética de Nicómaco. El triángulo viene muy trabajado desde Immanuel Kant, es decir, trae mucha filosofía, y lo que a mí me encanta del libro, y no es jactancia, es que está explicado de una manera muy sencilla, muy práctica, para entender y poder pensar de una manera más lógica, y que en nuestras situaciones a las que nos vayamos enfrentando en el día a día nos enfoquemos más en la solución. ¿De qué se trata? De no enfocarnos tanto en el por qué. Muchas veces en una junta de trabajo andan buscando culpables, ¿no? Es decir, oye, fíjate que no hemos vendido publicidad, entonces, ¿qué pasa, no? Está el director comercial y está con sus ejecutivos de venta el lunes a las 9 de la mañana en la reunión, preguntándoles por qué no han vendido. Entonces, cada uno tiene bien sus argumentos del por qué, ¿sí? Sin embargo, al final de la junta, quizá eso no nos lleve a un plan de acción. Ujú. Entonces, de lo que se trata es el enfoque centrado en soluciones, el enfoque centrado en resultados. Es decir, hacia las empresas nos enfocamos en trabajar precisamente qué quieres, cuál es tu estado deseado. Pues queremos crecer el doble en 5 años. Perfecto, vamos a trabajar en eso. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo podemos solventarlos? Y sobre todo, rescatar los recursos. Los recursos para nosotros son aquellas actitudes, aquellos valores, aquellas acciones, aquellas habilidades y competencias que las tenemos guardadas y que se nos han olvidado. Es como si tú tienes guardada una chamarra Ujú. y tiene un año que no te la pones, la tienes ahí guardada en el closet, y ahora que vienen los fríos, pues vas y la sacas y dices, bueno, es un recurso, la chamarra es un recurso que tenías guardado y sí sabías que estaba ahí, pero metes la mano y dices, oye, aquí hay un billete de $100. Ujú. Se te había olvidado, es un recurso que todo el año lo traías ahí, pero que lo tenías olvidado. Entonces, a través de esta metodología, a través de este trabajo, a través del lenguaje transverbal, se trata de que puedas recordar esos recursos, traerlos al presente, y en la dosis adecuada poder trabajar hacia ese estado deseado que tú estás buscando. Ay, qué Y de eso se trata el interesante, libro. interesante. Oye, ¿qué papel juega ahí la voluntad, Gabriel? Pues muchísimo. Porque hay veces que yo puedo decir, bueno, pues sí, qué bonito Ujú. este trabajo de Gabriel de Velasco, Ujú. qué padre libro, pero yo creo que lo que yo pienso, esa es mi verdad y Claro, ahí no me mueve. claro, claro, claro. Y fíjate que precisamente el primer paso es tener una sesión con un terapeuta centrado en soluciones. Ujú. En el caso de las empresas, con un coach centrado en soluciones, porque ya una vez dado ese paso, nosotros trabajamos algo que tiene que ver con las preguntas de escala digital. Ujú. Es decir, del 1 al 10, ¿qué tanto realmente quieres que se resuelva tu problema? Ujú. No, pues ahorita como en un 3, perfecto. ¿Qué has hecho para estar en 3? ¿Por qué no estás en 2, en 1? Pues porque ya hice A, B y C. Entonces, esas acciones son tus recursos. ¿Cómo te darías cuenta de que ahora estás en 4? Es decir, aunque estés en 0, ¿sí? ¿Cómo es que no estás en -1 o en -2? ¿Sí? Y entonces ahí es, digamos, toda esta metodología del enfoque centrado en soluciones, que ese sí viene de Estados Unidos, de la escuela de Milwaukee, con Steve DeShazer y Enzo Kimber. Ellos traen precisamente esta capacidad de preguntar, de hacernos las preguntas adecuadas.
para irnos a ese futuro, de ese estado deseado, donde hay una pregunta que ellos diseñaron que se llama la pregunta del milagro, que no es más que decir, ¿cómo te darías cuenta de que tu situación ya se resolvió? O ¿cómo te darías cuenta de que eso que quieres para ti ya lo lograste? Porque muchas veces decimos, oye, quiero ser feliz, pero no sé cómo se siente eso, ¿ok? Entonces vamos a hacer una visita a ese futuro a través de las preguntas y a través también de la visualización con las constelaciones, en donde ponemos un representante para esa versión futura, ¿sí? Y poder decir, oye, ¿cómo te vas a dar cuenta de que ya tienes eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores, cuáles son las evidencias de que ya tienes eso? En este momento, tu felicidad, ¿en cuánto está? Yo le pregunto al público, del 1 al 10, ¿qué tan feliz eres? ¿Qué tan pleno eres? ¿Qué tan tranquilo estás? Porque muchas veces me dicen, oye, es que me siento estresado, me siento angustiado. Y la pregunta es, cuando esa angustia se vaya, ¿qué va a llegar en su lugar? Entonces muchas veces te dicen tranquilidad, paz, armonía, alegría. ¿Okay? O nada. O nada. O nada. Habrá ¿sí? gente que dice, estoy vacío. No, ¿Y con qué quieres llenar ese vacío? ¿Sí? Entonces, ahora sí, que ya tenemos esa palabrita que se llama tranquilidad, paz, armonía, alegría, etcétera, pues, ¿cómo está del 1 al 10? Háganse esa pregunta. Sí se puede trabajar con alguien que de entrada se cruza de brazos y dice, bueno, pues a ver, Gabriel. Pues con el único que no se puede trabajar es con el que se pone en una actitud de víctima o el que llega retando al terapeuta, al coach, porque finalmente, ahora sí que como dicen por ahí, no sabes, te enseño, no puedes, te ayudo, no quieres, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces trabajamos con adultos y el que se sienta frente a nosotros es un adulto que tiene todos los recursos. Claro. Entonces, a veces Teto trabaja y es impresionante a pesar de ti mismo. ¿Sí? A veces quien llega y que tuvo una voluntad del 1.5 y llegó a la sesión, podemos hacer que se vaya en un 3, en un 4, en un 5 por lo menos. Siempre trabajamos con las diferencias, siempre trabajamos dando pasos hacia adelante y sobre todo lograr que las personas se vayan estabilizando a través de este trabajo. Nosotros trabajamos con personas, con familias, con empresas, tenemos clientes muy importantes que no se pueden decir nombres aquí porque no queremos ser comerciales, pero clientes a nivel multinacional que hoy por hoy están teniendo muy buenos resultados. Sistema está aprobado, Gabriel. Está totalmente probado desde hace más de 15 años en Alemania y en México. ¿Qué diferencias así significativas has notado donde lo has puesto en práctica? Donde tú dices, la empresa estaba así y después de esto cambió. Cambian su cultura, cambian su clima laboral totalmente, trabajan más felices. Yo lo que puedo decir para resumirlo es empleados más felices, con mejores resultados económicos y también con clientes satisfechos. Es decir, ¿cómo puedo lograr que las personas que trabajan en mi organización, que tienen un potencial de 100, ¿por qué están dando el 50? ¿Sí? Y hoy por hoy que también ya a nivel gubernamental nos están exigiendo en las empresas con esta nueva norma que está saliendo de medir el estrés. ¿Sí? Entonces, una persona que está en un trabajo en donde tiene un potencial importante pero no da su 100%, pues económicamente también, pues para la empresa, imagínate el costo que se está fugando ahí, son esos costos ocultos, ¿no? Yo te puedo decir de varias empresas con las que hemos trabajado, del mundo financiero, del mundo de la producción, en la construcción, estamos trabajando mucho en empresas aquí en Ciudad Juárez, con empresas de la construcción y del mundo financiero en la Ciudad de México y clientes multinacionales, en donde el clima laboral inmediatamente se ve que empieza a subir, porque hay metodologías para medirlo, y también en la productividad, y también en la rotación de personal. ¿Por qué? Pues logramos que las personas estén más contentas. A nivel familiar, mayor paz, sobre todo más tranquilidad para que las personas encuentren sus recursos. Lo bonito de esta metodología es que lo mejor que me puede pasar es que no me necesiten, no creamos una dependencia de estos procesos largos de años. Nosotros hacemos pactos con los clientes de 10 sesiones y en esas 10 sesiones te suelto y si quieres nos vemos hasta dentro de un año, dentro de 2 años, porque lo que necesitamos es que no nos necesites, que nos recomiendes, sí, pero que no creamos esa dependencia. Una vez me dijo un cliente, oye, es que yo tenía un coach que el día que le di las gracias, me dijo, no, porque gracias a ti estoy pagando la mensualidad de tu auto. Nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros lo vemos de la manera en la cual les damos el resultado, los acompañamos siempre y cuando quieran para alcanzar ese estado deseado. Y de eso se trata el libro y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Bien interesante, Gabriel. Entonces, ¿la presentación es mañana? Es mañana jueves a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de las Fronteras, Anillo Envolvente del PRONAF, frente al Museo del IMBA.
Muy 18:30. Ahí vas a hacer la presentación de este Ahí vamos a libro, hacer la ABC de presentación. las constelaciones, con enfoque centrado en soluciones. Es correcto. Bien interesante. Gabriel, muchísimas gracias. Alejandro, pues un gusto y un abrazo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. Gabriel de Velasco Valenzuela Vázquez, ABC de las constelaciones. Mañana no se pierda, asista y pues escuche la explicación de viva voz del propio autor. 8:20, pausa y regresamos.